Por años, Marco había confiado en su empleada, Sara, de manera implícita. Ella había sido leal, diligente y discreta. Pero hoy, decidió ponerla a prueba. Marco era un hombre que había construido su fortuna desde cero. Un millonario hecho a sí mismo, conocido por su mente aguda y su instinto aún más afilado. Pero había algo que lo inquietaba. Había visto a demasiadas personas traicionarlo por dinero. Socios de negocios, amigos, incluso familiares. Siempre había creído que la gente podía ser confiable, pero sus experiencias habían destrozado esa creencia. Entonces, cuando Sara llegó a trabajar esa mañana, Marco ya había tomado una decisión. Dejó la puerta de la oficina entreabierta, con su caja fuerte completamente abierta, los contenidos a la vista. Montones de billetes, lingotes de oro, joyas y documentos valiosos. Había estado observando a Sara durante semanas, buscando un momento en el que pudiera fallar, un momento en el que la tentación pudiera vencer su integridad. Cuando Sara entró en la habitación, se detuvo en seco. La caja fuerte estaba abierta. Y allí, a la vista, había suficiente riqueza para cambiarle la vida para siempre. Marco la observaba desde la esquina de la habitación, con los ojos entrecerrados, conteniendo la respiración. Ese era el momento que había estado esperando. Sara permaneció inmóvil durante mucho tiempo, mirando la caja fuerte abierta. Podía sentir el peso de la tentación tirando de ella. Sería tan fácil tomar solo un poco. Nadie lo sabría jamás. Pero no, ella siempre se había enorgullecido de su honestidad. Su trabajo era limpiar, mantener la casa, no robar. Con un profundo respiro, Sara dio un paso adelante. Alcanzó los papeles que se habían caído de las estanterías cercanas y los colocó cuidadosamente de nuevo en orden. Ni siquiera miró la riqueza que tenía justo frente a sus ojos. Casi podía escuchar la respiración de Marco, espesa de anticipación. Pero ella no cedió. Solo siguió trabajando, como si nada hubiera cambiado. Los minutos pasaban en un pesado silencio. Finalmente, Marco no pudo soportarlo más. Caminó hacia la habitación, cerrando la puerta detrás de él. ¿Encontraste lo que buscabas? La voz de Marco era fría, casi mecánica. Sara no titubeó. No, señor. Solo estaba limpiando. La mirada de Marco se detuvo en ella por un momento. Había esperado que ella tomara algo. Cualquier cosa. Un collar. Un billete. Un anillo. Pero no lo hizo. Se acercó un poco más. ¿Estás segura de que no viste nada? ¿Estás segura de que no quisiste tomar algo? Los ojos de Sara se encontraron con los suyos. No necesito nada, señor. Tengo mi dignidad. Marco se quedó sin palabras. Había estado observándola durante semanas, esperando el momento en el que ella fallara, pero en su lugar, ella había pasado la prueba con una honestidad que lo dejó vacío. La miró por un largo momento, con la mente acelerada. ¿Era posible que Sara realmente hubiera sido leal todo este tiempo? ¿O acaso ella lo había engañado, jugando un juego largo? ¿Por qué? Marco preguntó, con voz casi un susurro. Sara no dudó. Porque no necesito dinero para saber quién soy. No necesito robar para sentirme valiosa. Mi trabajo es suficiente. Y sé mi valor. Marco tragó saliva. Esto no era lo que había esperado. Pero mientras la miraba, algo dentro de él cambió. La había subestimado. Y ahora, no estaba seguro de qué pensar. Él había preparado esta elaborada prueba para ver la verdadera naturaleza de ella, pero en su lugar, había revelado más sobre él mismo que sobre ella. Mientras la miraba, Marco sintió una punzada de culpa. Tal vez no era Sara quien necesitaba ser puesta a prueba. Tal vez era él. Marco se quedó allí, en el silencio, con sus pensamientos en un torbellino. Sara no solo había pasado su prueba, había destruido sus suposiciones sobre la confianza y la integridad. En ese momento, algo dentro de él cambió. Ya no se trataba solo de la riqueza en la caja fuerte. Se trataba de algo más profundo. De cómo había pasado su vida acumulando no solo dinero, sino también sus emociones, sus miedos y sus arrepentimientos. Observó a Sara,
que seguía limpiando la habitación en silencio, con movimientos deliberados pero tranquilos. Cuando terminó, se volvió hacia él. «Terminaré el resto de la casa, señor», dijo Sara, con voz suave pero firme. Marco asintió, perdido en sus pensamientos. «Sara, has estado conmigo durante años. Te confío». Ella sonrió débilmente. «Gracias, señor». Marco nunca había sido alguien que compartiera su vida personal, pero hoy, el peso de su propia soledad y desconfianza lo hizo cuestionarlo todo. Aclaró su garganta, con la voz vacilante. «No tienes que llamarme señor. Has trabajado aquí el tiempo suficiente como para. Bueno, mereces más respeto que eso». Los ojos de Sara se encontraron con los suyos, y por un breve momento, Marco vio algo en ellos que no había esperado. Simpatía. Comprensión. «Gracias, Marco», respondió ella simplemente, y con eso salió de la habitación. Pero Marco no volvió a su trabajo. Se quedó allí durante mucho tiempo, mirando la caja fuerte abierta, con los montones de dinero y joyas aún a la vista. Mientras miraba, algo lo roía por dentro. ¿Y si había algo que había pasado por alto? ¿Y si Sara no era tan inocente como parecía? Más tarde, esa noche, después de la cena, Marco no podía sacudirse la sensación de que algo estaba mal. Era como si la casa misma estuviera guardando secretos, cosas que no había notado antes. Caminó por el pasillo, los fríos pisos de mármol resonando bajo sus pasos hasta llegar a una puerta que no había abierto en años. La habitación donde su difunta esposa guardaba sus cosas personales. Se detuvo antes de abrirla. Los recuerdos de su risa, su calidez, llenaban la habitación, pero también el silencio de su ausencia. Ella se había ido hacía casi una década, pero Marco aún no podía dejar ir la forma en que lo había dejado. Inesperadamente, misteriosamente y demasiado pronto. Dentro, la habitación estaba igual que como ella la había dejado. Caminó hasta la estantería donde ella guardaba sus diarios y abrió uno al azar. Al pasar las páginas, una línea le llamó la atención. «Hay cosas en esta casa que nunca entenderé. Secretos que nadie está dispuesto a reconocer. Temo lo que está por venir». Marco sintió un escalofrío recorrer su espalda. Su esposa, una mujer que había sido su roca, le había dejado una pista. ¿Pero qué significaba? ¿Y por qué no le había prestado atención antes? De repente, escuchó pasos detrás de él. Era Sara, que entraba con lo último de sus suministros de limpieza. «Perdón por interrumpirlo, señor», dijo suavemente, casi como si hubiera esperado que él estuviera perdido en sus pensamientos. «Solo estoy terminando». Marco cerró el diario rápidamente y se volvió hacia ella. «Está bien. No me estás interrumpiendo». Sara lo miró curiosa. «¿Está todo bien, Marco?» Se le ve preocupado. Él dudó, su mente dando vueltas. ¿Podría confiarle esto? Después de todo, ella había pasado su prueba con creces. Pero había algo más en su mente, una sospecha que había ido creciendo desde que la caja fuerte quedó abierta. «No», dijo finalmente. «Hay algo que necesito saber. Algo que creo que he estado ignorando durante años». Sara dejó los suministros de limpieza y dio un paso más cerca. «¿Qué quiere decir?» La mente de Marco giraba, pero su instinto le decía que ella podría ser la única en quien podría confiar. «Siempre creí que podía controlarlo todo, Sara. Mi riqueza, mi imperio, incluso mis emociones. Pero ahora, ya no estoy tan seguro». La expresión de Sara se suavizó, su mirada llena de comprensión. «¿Qué le da miedo, Marco?» Él la miró largo rato, luego suspiró. «Mi esposa, antes de morir, dejó algo atrás. Algo que me hace pensar. Que tal vez no conozco esta casa, esta vida, tan bien como pensaba. Hay un secreto, algo que he ignorado durante demasiado tiempo». Sara se quedó en silencio, mirándolo, esperando que él continuara. «No sé qué es», dijo casi para sí mismo. «Pero creo que está relacionado con la muerte de mi esposa. Y creo que está relacionado con algo que he tenido demasiado miedo de enfrentar». Sara sintió lentamente, sus ojos entrecerrados.
Los secretos tienen una forma de salir a la luz, Marco. Quieras o no. Marco la miró, una mezcla de incredulidad y gratitud en sus ojos. ¿Lo cree? Lo sé, respondió ella simplemente. Él exhaló, sintiéndose al mismo tiempo más ligero y más agobiado. No sé por dónde empezar, murmuró, casi para sí mismo. Empiece con la verdad, respondió Sara en voz baja. Marco la miró, y por primera vez en años, sintió que realmente podía confiar en alguien. Sara era más que una empleada leal. Era alguien que entendía el peso de la verdad, sin importar lo dolorosa que fuera. Le ayudaré, dijo ella, con voz firme. Pero tiene que estar preparado para lo que encuentre. A veces la verdad duele más que las mentiras. Marco la miró, un largo momento pasando entre ellos. Estoy listo, dijo, para lo que venga. Los siguientes días fueron como un torbellino para Marco. Él y Sara comenzaron a buscar por la mansión, revisando décadas de recuerdos, diarios y viejos documentos que habían estado acumulando polvo. Marco nunca había querido confrontar el pasado, pero ahora, con la ayuda de Sara, se dio cuenta de que su ignorancia le había costado más de lo que podría imaginar. Fue una tarde de sábado cuando descubrieron la primera pista real. Marco condujo a Sara a un pequeño estudio oculto detrás de la biblioteca, una habitación a la que su esposa solía ir regularmente, pero que él no había abierto en años. El aire dentro estaba denso con el olor a papel envejecido y descuidado. El escritorio, antes inmaculado, ahora estaba cubierto de polvo, como si hubiera estado esperando a que alguien regresara. Sara comenzó a revisar los cajones mientras Marco buscaba en las estanterías. No pasó mucho tiempo antes de que Sara encontrara algo extraño. Una fotografía guardada dentro de un viejo sobre. La sacó, sus dedos temblando levemente. Marco, llamó suavemente. Él se volteó hacia ella, con el corazón acelerado. ¿Qué es? Sara le entregó la fotografía. Era una foto en blanco y negro de su esposa, Anna, de pie junto a un hombre que Marco no reconoció. El hombre era mucho mayor que ella, con ojos afilados y una expresión severa. Había algo en la forma en que él estaba parado junto a Anna que hizo que el estómago de Marco se retorciera. ¿Quién es este?, preguntó Marco, con la voz apenas por encima de un susurro. No lo sé, respondió Sara, observando la foto de cerca. Pero no parece alguien que debería haber estado cerca de ella. La mente de Marco comenzó a correr. Ana nunca le había mencionado a alguien como él. Su corazón se hundió. ¿Había estado su esposa ocultándole algo? ¿Y por qué estaba esta fotografía guardada? Volteó la foto, y un nombre estaba garabateado con lápiz débilmente en la parte de atrás. Rodrigo Valverde. Rodrigo, murmuró Marco entre dientes. Nunca había escuchado ese nombre antes, pero algo en él le resultaba significativo. Creo que esto es solo el comienzo de algo mucho más grande, dijo Sara en voz baja. Tenemos que averiguar más sobre él. Marco asintió, ya perdido en sus pensamientos. Había demasiadas preguntas sin respuesta. Rodrigo Valverde debía ser algo más que un conocido olvidado. Tenía que haber una razón por la que Ana lo mantenía en secreto. Una razón por la que el nombre de este hombre estaba oculto en un cajón de la mansión. Durante los siguientes días, Marco y Sara continuaron profundizando en la investigación. Revisaron los viejos diarios de Ana, armando fragmentos de información sobre Rodrigo. Cuanto más leían, más se daban cuenta de que la vida de Ana había sido mucho más complicada de lo que Marco había conocido. Un diario en particular llamó su atención. Rodrigo insiste en que deje a Marco. Dice que merezco más. Ya no sé qué pensar. Pero temo que si sigo quedándome con él, la verdad saldrá a la luz. La verdad sobre el dinero, el negocio, los acuerdos. Si Marco lo supiera, nunca me lo perdonaría. Pero, ¿puedo confiar en Rodrigo? ¿O simplemente estoy huyendo de mis problemas? Las palabras fueron una bofetada para Marco. Su esposa le había estado ocultando algo. Ella estaba involucrada en algo peligroso, algo que ni siquiera tuvo el valor de compartir con él. Y el hombre que había influido en sus decisiones era alguien que él nunca había oído nombrar hasta ahora. Marco sintió que su respiración se detenía,
Ya no se trataba solo de dinero o secretos. Se trataba de una traición. Una traición que había estado gestándose durante años. ¿Qué crees que le pasó a Rodrigo?, preguntó Sara, rompiendo el silencio. No lo sé, respondió Marco, pasándose una mano por el cabello. Pero voy a averiguarlo. Pasaron los siguientes días tratando de descubrir más sobre Rodrigo Valverde. Marco contactó a viejos colegas y asociados de negocios, pero nadie parecía saber mucho sobre él. No había registros, ni investigaciones previas, ni menciones de él en ninguno de los tratos de Marco. Era como si Rodrigo hubiera desaparecido en el aire. Pero mientras revisaban una pila de viejos registros financieros en el estudio de Marco, algo llamó la atención de Sara. Una serie de transacciones provenientes de una cuenta bancaria en el extranjero. Las cantidades eran asombrosas, mucho mayores que cualquier cosa en la que Marco hubiera estado involucrado. Y el nombre asociado con las transacciones: Rodrigo Valverde. Lo sabía, dijo Marco, con voz fría al darse cuenta. Todo esto tenía que ver con dinero. Pero no cualquier dinero, dinero sucio. Rodrigo lo estaba lavando a través de mis negocios. Sara lo miró, su rostro pálido. ¿Quieres decir que tu esposa estaba involucrada en algo ilegal? Marco asintió, el peso del descubrimiento hundiéndose pesadamente en sus hombros. Creo que Ana se metió con las personas equivocadas. No solo me ocultó secretos, estaba escondiendo una red criminal. ¿Pero por qué?, preguntó Sara. ¿Por qué se habría involucrado en algo así? No lo sé, respondió Marco, su voz quebrándose. Pero tengo que averiguarlo. Tengo que entender por qué me ocultó esto. Porque si ella estuvo involucrada en algo así, entonces tal vez todo lo que me dijo fue una mentira. Y no puedo vivir con eso. Marco pasó los siguientes días sumido en una niebla de ira e incredulidad. Siempre había confiado en Ana, creía en la vida que habían construido juntos. Pero la verdad, ahora que se iba desvelando lentamente ante él, era algo con lo que no estaba seguro de poder llegar a hacer las paces. Rodrigo Valverde no era solo un viejo conocido de su esposa. Era un actor clave en una red subterránea, una figura peligrosa y sombría que había utilizado la implicación de Ana en los negocios de Marco para lavar dinero y encubrir actividades ilegales. Y cuanto más Marco investigaba los registros financieros, más claro se volvía que Rodrigo había estado drenando dinero de las cuentas de Marco durante años, mucho antes de la muerte de Ana. No se trataba solo de una traición. Se trataba de corrupción. El imperio de Marco, la misma base sobre la que había construido su vida, se había construido sobre mentiras. Y Ana, la mujer que él había amado, había estado en el centro de todo esto. No lo entiendo, murmuró Marco, caminando de un lado a otro en su oficina. Sara había estado en silencio la mayor parte de la mañana, pero ahora ella estaba junto al escritorio, examinando cuidadosamente los archivos que le había estado revisando. ¿Por qué no me lo dijo? ¿Por qué no me advirtió? Sara, que había sido una observadora silenciosa del desmoronamiento de Marco, finalmente habló. Tal vez pensó que no podría soportarlo. Tal vez trató de protegerte de la verdad, incluso a costa de su propia felicidad. Marco dejó de caminar y la miró. ¿Pero por qué esconderlo de mí? ¿Por qué involucrarse con Rodrigo y todo este lío? Si de verdad me amaba, ¿por qué no confiar en mí con la verdad? La expresión de Sara se suavizó, y ella puso una mano en el hombro de Marco. El amor no siempre hace que la gente actúe lógicamente. A veces hace que hagan cosas de las que se arrepienten. Tal vez no quería perderte. O tal vez pensó que podía arreglar las cosas por su cuenta. Marco negó con la cabeza, la ira en su pecho aumentando una vez más. No puedo creer esto, murmuró. Está muerta, y ahora estoy descubriendo lo que realmente estaba haciendo. Y ahora me quedo aquí, con nada más que preguntas. Sara se quedó quieta, observándolo. Pero no estás solo, Marco. No tienes que hacerlo todo por ti mismo. Marco la miró, sorprendido. ¿Qué quieres decir? Ella sostuvo su mirada. Me has confiado todo este tiempo. Creo que es hora de que confíes en mí con algo más. Quiero ayudarte a encontrar las respuestas.
Juntos, podemos descubrir toda la verdad. Marco la miró fijamente, sintiendo un cambio dentro de él. Había pasado tanto tiempo alejando a la gente, tanto tiempo creyendo que podía manejar todo por su cuenta. Pero aquí, ahora, con Sara a su lado, sintió algo que no había sentido en años. La posibilidad de redención. La posibilidad de encontrar cierre. No sé por dónde empezar, admitió Marco. Pero creo que necesitamos encontrar a Rodrigo. Él es la clave de todo. Él es quien sabe toda la historia. Sara sintió. Y lo encontraremos. Pero ten cuidado, Marco. Si este hombre es tan peligroso como creemos, podríamos estar poniéndonos en un peligro aún mayor al buscarlo. Marco miró los archivos sobre su escritorio, el peso de la situación presionando sobre él. Ya no me importa. He pasado demasiado tiempo viviendo en las sombras, evitando la verdad. Si no enfrento esto ahora, nunca seré libre. Pasaron los siguientes días investigando más sobre la vida de Rodrigo. Rastrearon sus movimientos, cruzaron nombres y usaron todos los contactos que Marco tenía en su vasta red. Cuanto más buscaban, más se daban cuenta de cuán extensa era la influencia de Rodrigo. Tenía lazos con funcionarios corruptos, negocios ilegales e incluso acuerdos más oscuros y peligrosos de lo que Marco había imaginado. Una tarde, Sara recibió una pista anónima que cambiaría todo. Hoy recibí una llamada, dijo, sentándose junto a Marco en su oficina. Alguien que afirma saber dónde se esconde Rodrigo. Dicen que ha estado en un pueblo pequeño, a unas 2 horas de aquí. El corazón de Marco latió rápidamente. Esta podría ser la pista que necesitaban. ¿Confías en la fuente? Sara asintió, pero había cautela en sus ojos. No lo sé. Pero es todo lo que tenemos por ahora. Marco pensó por un momento. Entonces vamos. Lo encontraremos. Condujeron por caminos sinuosos, la tensión flotando en el aire. Los pensamientos de Marco eran un revoltijo de emociones conflictivas, ira, miedo, frustración. Pero había una cosa que sabía con certeza. Encontrar a Rodrigo respondería a las preguntas que lo habían estado atormentando durante años. Llegaron al pueblo pequeño al caer el atardecer, el sol arrojando largas sombras sobre las calles vacías. El pueblo estaba callado, casi demasiado callado. Marco y Sara se registraron en una pequeña posada, luego se dirigieron a un bar local donde esperaban reunir información. Dentro, la atmósfera estaba cargada con humo y el zumbido de conversaciones bajas. Marco se acercó al bartender, un hombre que parecía haber vivido demasiados años en este pequeño y olvidado pueblo. Estamos buscando a alguien, dijo Marco, deslizando una foto de Rodrigo sobre la barra. ¿Conoces a este hombre? El bartender miró la foto, su expresión imperturbable. Dudó por un momento, luego se inclinó más cerca. No lo sacaste de aquí, ¿verdad? Pausó, mirando a su alrededor con cautela. Sí, lo conozco. Ha estado aquí un par de veces. Vive en las colinas, lejos del pueblo. Pero ten cuidado. Las personas que vienen buscando a este hombre no siempre se van completas. El corazón de Marco dio un vuelco. ¿Dónde exactamente está? El bartender le dio una dirección, pero su advertencia resonó en la mente de Marco. Ten cuidado. El camino serpenteante hacia la colina parecía interminable. Cada giro y cada curva llevaban a Marco y Sara más y más profundo hacia lo desconocido. La atmósfera en el coche estaba cargada de anticipación, y ninguno de los dos hablaba mucho, sabiendo que lo que les esperaba podría cambiarlo todo. Al llegar a la cima de la colina, el paisaje se volvía más aislado. Las casas se volvían más escasas y los árboles densos parecían cerrarse a su alrededor. Eventualmente, llegaron a una casa deteriorada, asentada al borde del bosque, como algo olvidado por el tiempo. El aire aquí se sentía pesado, opresivo. Era como si la tierra misma estuviera marcada por los secretos que guardaba. Marco y Sara salieron del coche, ambos sintiendo el peso de lo que estaban a punto de enfrentar. Habían llegado hasta aquí. Ya no había vuelta atrás. Esto es todo, dijo Marco con voz baja. Sara sintió, su expresión endureciéndose. Vamos a descubrir la verdad.
se acercaron a la casa con cautela, cada paso amplificado por el silencio que los rodeaba. La casa estaba oscura, sin luces encendidas en las ventanas. Parecía abandonada, pero ambos sentían una inconfundible sensación de que algo acechaba en su interior. Llamaron a la puerta, pero no hubo respuesta. El instinto de Marco le dijo que Rodrigo estaba dentro. Esta era su última oportunidad para descubrir toda la historia y finalmente enfrentar al hombre que había manejado los hilos detrás de la vida secreta de Ana. «Yo iré primero», dijo Marco, con voz firme pero tensa. Sara asintió, pero mantuvo la mano en su bolso, como si estuviera lista para cualquier cosa. Los dos se dirigieron al costado de la casa, encontrando una puerta trasera entreabierta. Con una última mirada entre ellos, empujaron la puerta y entraron. La casa estaba extrañamente silenciosa, el aire espeso con polvo. Las paredes estaban cubiertas de viejas fotografías, algunas de personas que Marco no reconocía, otras de su esposa, Ana, en momentos que parecían fuera de lugar. Había una sensación de decadencia, como si este lugar guardara demasiados recuerdos, recuerdos que era mejor dejar intactos. De repente, una tabla del suelo crujió. Marco y Sara se quedaron paralizados, ambos en alerta. Una sombra se movió por el pasillo débilmente iluminado. «Marco», susurró Sara, con voz apenas audible. Antes de que pudiera responder, un hombre apareció en la oscuridad. Era Rodrigo Valverde. Lucía tal como Marco lo había imaginado, rasgos afilados, ojos fríos y un aire de confianza teñido con arrogancia. Pero había algo en su postura, una fatiga que Marco no esperaba. Este era un hombre que había vivido demasiado tiempo en las sombras. «Sabía que vendrías», dijo Rodrigo, su voz suave, casi burlona. «Pero nunca esperé que trajeras a ella contigo». Marco dio un paso hacia adelante, sus ojos duros. «He venido a conocer la verdad. Quiero saber por qué arruinaste mi vida». Los labios de Rodrigo se curvaron en una leve sonrisa. «¿Arruiné tu vida? No te hagas ilusiones. Fuiste solo un peón en un juego mucho más grande. Nunca supiste toda la historia, Marco, y aún no la sabes». «No me mientas», dijo Marco, con la voz más tensa. «Sé todo sobre el dinero, el lavado. Sé que estuviste detrás de todo». La sonrisa de Rodrigo desapareció, reemplazada por una mirada fría y calculadora. «¿Crees que sabes todo? No tienes idea. Ana no era solo una víctima inocente en todo esto. Ella sabía exactamente lo que estaba haciendo. Ella fue parte de esto, al igual que yo. Me ayudó a construir este imperio». El pecho de Marco se apretó mientras las palabras calaban en él. «No. Ella nunca lo haría». «Oh, pero sí lo hizo», continuó Rodrigo, con voz llena de desdén. «Estaba profundamente involucrada, Marco. Me ayudó a cubrir mis huellas. Y cuando descubrió demasiado, empezó a entrar en pánico. Pero el verdadero problema fuiste tú. Estabas tan metido en tu preciado imperio que no pudiste ver lo que realmente estaba pasando». Sara, que había estado de pie en silencio junto a Marco, finalmente habló. «¿Qué estás diciendo?» «Usaste a Ana. La manipulaste». Los ojos de Rodrigo se posaron en ella por un instante, luego volvieron a Marco. «Ella era débil. No podía dejarte, no después de todo lo que habían construido juntos. Pero ella quería salir. Quería desaparecer. Y cuando intentó irse, tuve que asegurarme de que no lo hiciera». Las palabras golpearon a Marco como una bofetada. Tú la mataste». La expresión de Rodrigo no cambió. «No, yo no la maté. Ella se mató, de alguna manera. No pudo vivir con las mentiras. No pudo vivir con la culpa. Pero yo no iba a dejar que arruinara todo lo que habíamos construido». Marco sintió que su mundo se desplomaba. La mujer que había amado, la mujer en la que había confiado, había sido parte de esta oscuridad. Y ahora, sus secretos salían a la luz de la peor manera posible. «Has estado escondiéndote, huyendo de la verdad todo este tiempo», dijo Marco, su voz quebrándose. «Pero yo ya no me voy a esconder». Rodrigo dio un paso hacia adelante, sus ojos brillando con malicia.
Eres un tonto si crees que puedes alejarte de esto, Marco. ¿Crees que eres el único que ha estado observando? Siempre hay alguien observando. La atmósfera en la habitación cambió. Había una tensión inconfundible en el aire, como si algo irreversible estuviera a punto de ocurrir. Pero antes de que Rodrigo pudiera dar otro paso, Marco metió la mano en el bolsillo de su abrigo y sacó una memoria USB. La lanzó al suelo entre ellos. Se acabó, Rodrigo. Todo lo que has hecho, todas tus mentiras, está en esto. Ya lo envié a las autoridades. El rostro de Rodrigo se retorció en incredulidad. ¿Crees que te van a creer? Ya lo hacen, respondió Marco fríamente. Ya envié las pruebas. El juego se acabó. Rodrigo dio un paso atrás, su mente corriendo mientras se daba cuenta de que su mundo se estaba derrumbando a su alrededor. No tenía salida. Su imperio, construido sobre corrupción y mentiras, se estaba desmoronando. Con una última mirada fulminante a Marco, Rodrigo giró y salió corriendo hacia la puerta trasera. Pero Marco no dudó. Había llegado demasiado lejos para dejar escapar a este hombre ahora. La policía llegó minutos después, rodeando la casa y deteniendo a Rodrigo. Marco se quedó allí, observando el caos que se desplegaba ante él. Este era el final. La verdad había salido a la luz, y la justicia finalmente estaba al alcance. Epílogo. Los días posteriores al arresto de Rodrigo fueron un borrón. Marco pasó tiempo reflexionando sobre todo lo que había aprendido acerca de Anna, sobre sus propias decisiones, y sobre el camino que había recorrido durante tantos años. La vida que había construido ya no existía, pero había aprendido algo mucho más valioso. Lo que realmente importaba era la verdad, no importa lo dolorosa que fuera. En cuanto a Sara, ella había sido más que solo una empleada. Se había convertido en una socia, una amiga, alguien que había estado a su lado cuando nadie más lo haría. Juntos comenzaron a reconstruir, no solo el imperio de Marco, sino su vida, una vida construida sobre la honestidad, la integridad y las lecciones aprendidas de un pasado lleno de secretos. Ambos habían sido puestos a prueba, ambos habían sido rotos, pero ahora estaban libres.